asistido a otros webinars de Integra, hacer una breve introducción de lo que somos. Somos una consultora tecnológica que damos soluciones globales a necesidades complejas y sobre todo nuestro propósito es escuchar para crear progreso en nuestro mundo integrando tecnología y conocimiento y sobre todo el escuchar, porque es muy importante escuchar a los clientes y poder dar una solución personalizada en función de cada uno las necesidades que tiene cada uno de ellos. Integra tiene muchas líneas de negocio. Realmente las podríamos agrupar en estos 7 bloques, ¿vale? Pero dentro de cada uno de ellos hay líneas de negocio en las que trabajamos específicamente, ¿vale? Digamos que nosotros nos encontramos en este bloque que sería el de Data, Inteligencia Artificial e IoT, porque estas 3 tecnologías, ¿vale? Trabajan muy de la mano. Al final, yo necesito el IoT para captar el dato del mundo físico. Necesito también conocer arquitecturas de datos, bases de datos y saber ordenar la información para luego poder representarla de la forma más adecuada en un entorno o en una herramienta. Y también, después de tener todos los datos ordenados, clasificados y de la mejor manera posible dentro de nuestra arquitectura, necesitamos también muchas veces la inteligencia artificial, que es lo que nos va a permitir poder conseguir que esos datos nos lleven a predicciones, es decir, a predecir lo que va a ocurrir antes de que ocurra. Entonces, al final, son un poco las 3 patas en las que trabajamos en muchos proyectos. Porque sin el IoT muchas veces no tenemos el dato. Y aunque tengamos el dato, si no somos capaces de darle una inteligencia a ese dato, no podemos luego tomar decisiones y ayudar un poco a las personas que se encargan de las estrategias y de decidir por dónde ir. ¿Vale? Luego tenemos realmente otros bloques más enfocados en la consultoría, en el talento, un gran departamento de marketing que toca muchas vertientes del marketing. También tenemos un área específica para el desarrollo de software y un área específica para los sistemas, para IT, y otras áreas que tienen más que ver con soluciones de negocio como ERPs, implantación de CRMs, etc. Nuestras personas, ahora mismo somos más de 800 personas y estamos distribuidas por el territorio nacional. Sí que ya empezamos a tener presencia a nivel internacional en proyectos en los que hemos salido fuera, pero a nivel de oficina física la tenemos en estos puntos que se muestran en el mapa. Al final somos talento, somos diversidad y sobre todo somos pasión por la innovación. También la formación es muy importante en Integra y por lo tanto aquí de un vistazo podemos ver todas las certificaciones que tenemos. Digamos, cada una de las 7 vertientes, 7 familias en las que hemos dividido las líneas de negocio. Estas serían algunas de las certificaciones que se han conseguido, pero estamos en constante evolución y en constante formación para reciclarnos y para ver lo que sale en el mercado y poder ser expertos en tecnología. Porque si no estamos certificados y no somos expertos en esto, luego no podemos ayudar de la mejor manera a nuestros clientes. Y bueno, introducido un poquito Integra, ya podemos pasar a lo que nos compete hoy, ¿vale? La industria 5.0. La industria 5.0 es un concepto que al final aúna industria 4.0 más sostenibilidad. Es una nueva etapa en la evolución industrial. Sabemos que partíamos, podríamos decir, de la industria primitiva, la 2.0, la 3.0, la 4.0, que ha sido uno de los conceptos más sonados en la última década, que ha sido el introducir la tecnología en esa industria que antes era un poco más tradicional y que no tenía ese concepto de digitalización tan intrínseco. Ahora podemos decir que ya el 90% o el 85% de la industria tiene ese componente de digitalización, pero ahora tenemos que dar un paso más, que es centrarnos además en la sostenibilidad. Y es de aquí, de estos 2 conceptos, surge el concepto de industria 5.0. No viene para sustituir a la industria 4.0, sino que aparece para complementar ese progreso que estábamos haciendo en la industria, aportado por las diferentes tecnologías y potenciando la relación positiva entre los hombres y las máquinas.
En este contexto es fundamental abordar los desafíos ambientales y sociales para asegurarnos un futuro más sostenible. Entonces, la idea es un poco analizar cómo esa industria 5.0 puede adoptar prácticas sostenibles a través de la tecnología y contribuir al desarrollo sostenible de nuestras industrias en los diferentes sectores. En Integra, al final, acompañamos a las empresas en su transformación digital sostenible desde diferentes ámbitos, o sea, desde IoT les ayudamos a medir consumos, les ayudamos a tener herramientas que les permitan predecir qué ahorro van a tener o qué consumo van a tener para poder tomar decisiones de negocio que les permitan ahorrarlo, ¿vale? O sea, que permitan reducir gastos, pero también hay otras áreas de la empresa que se enfocan en cómo están las leyes ambientales que yo ahora mismo tengo que afrontar con mi empresa. Por ejemplo, el área de consultoría con la marca de Qualitas que al final forma parte de Integra, pues al final se enfoca muchísimo en conocer cómo está la legislación vigente ambiental para luego poder que nuestra empresa cumpla con todas esas leyes y normas que van saliendo cada día. Entonces, digamos que somos todos uno y que en las diferentes líneas de negocio tenemos maneras de ayudar a las empresas a que sean más sostenibles. La definición de sostenibilidad se refiere a la capacidad de satisfacer las necesidades presentes a través de los recursos disponibles sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Es decir, nosotros tenemos que ser capaces de resolver nuestras necesidades con los recursos que tenemos, pero no comprometiendo así que el resto de generaciones futuras no puedan llegar a satisfacer sus propias necesidades. Si yo gasto todo el agua que tengo para este año y los 5 próximos, pues no puedo pretender que dentro de 5 años tenga agua para seguir funcionando mi industria. Entonces, tenemos que ser capaces de satisfacer nuestras necesidades sin comprometer a los que vienen detrás, ¿vale? En el contexto de Industria 5.0 implica adoptar prácticas que minimicen el impacto ambiental, promuevan la responsabilidad social y económica y busquen un desarrollo sostenible a largo plazo, siempre pensando en el futuro, ¿vale? Porque la sostenibilidad es la clave para construir un futuro más justo y equilibrado. Los beneficios de sostenibilidad en industria, al final, reducción de costes operativos, está claro. Hay mucha gente que realmente no está tan concienciada en cómo le dejaremos luego en el futuro los recursos a los que vienen detrás, sino que directamente se centran en reducción de costes, ¿vale? Simplemente me voy a ahorrar agua, me voy a ahorrar electricidad, me lo voy a ahorrar en dinero. No solo eso, eso es un beneficio directo, ¿vale? Es un beneficio directo que si yo minimizo, claramente me va a salir mucho más económico. Pero muchas veces la gente empieza así, la industria empieza queriendo ahorrar dinero porque es lo lógico, pero tenemos que pensar más allá, tenemos que pensar en que además de poder ahorrarnos costes operativos, podemos llegar a mejorar la eficiencia energética, podemos minimizar el impacto de los residuos que generamos y sobre todo podemos ser mucho más responsables socialmente, ¿vale? Y eso luego a nivel de marketing, también muchas personas adoptan medidas de sostenibilidad para tener ese ruido, ese impacto hacia el exterior que diga que su empresa es una empresa socialmente responsable, ¿vale? Da igual el motivo inicial por el que una empresa se anime a tomar estas medidas. Lo importante es que vayamos hacia la sostenibilidad. Es importante por el tema de impacto positivo, innovación tecnológica y la mejora de la reputación de las empresas. Ahora entramos ya un poco en el detalle de los puntos os había planteado para este webinar. El papel del IoT en el reto de la sostenibilidad. Algunas aplicaciones directas. Monetarización y gestión energética. Según el Banco Mundial, más de 1.000 millones de personas viven sin electricidad y cientos de millones viven con un suministro ineficiente o poco confiable. Además, otros 3.000 millones utilizan combustibles contaminantes. Al final, ¿el IoT para qué sirve en esta aplicación directa? Lo primero, a saber cómo se distribuye mi energía a lo largo de toda la línea, de toda la planta. Si yo tengo una planta de fabricación o de envasado o de diferentes tipos de industrias en función del sector,
yo tengo que saber dónde estoy perdiendo más energía, cómo se está distribuyendo la energía a lo largo de mi planta, ¿vale? Porque así voy a poder anticipar también dónde se va a demandar o dónde quizás estoy invirtiendo más de lo que debería, etcétera y tal, y tomar así un poco decisiones y establecer algunos patrones de consumo que me permitan detectar ineficiencias. Al tomar medidas basadas en estos datos, ya no me estoy basando en un dato de la factura que me viene, porque eso es un número total. Yo soy capaz de bajar al detalle y saber que en la línea 1 estoy gastando esto, de saber que en el contador que tengo aquí en remoto, que nunca voy a verlo porque está localizado en un sitio inaccesible, estoy gastando X. Y ese contador justo viene de la sección de lo que sea, ¿vale? Entonces, si yo consigo partir ese total de energía y yo consigo bajar al dato, al detalle, voy a poder ser mucho más eficiente y voy a poder tomar decisiones basadas en mi conocimiento, ¿vale? En el conocimiento de mi empresa. Se estima que con los avances tecnológicos se podría conducir a un ahorro energético de más de 1.300 millones de megavatios hora al año, en el año 2030, ¿vale? Al final, yo creo que es muy importante bajar al detalle y no solo tener el número global, sino saber de dónde viene ese número. Y para ello, pues tenemos distintos tipos de dispositivos. Dispositivos de tipo CR, que nos permiten de manera óptica saber qué numerito directamente está en el contador y llevarlo eso a una base de datos. Dispositivos que se enganchan directamente al cable, ¿vale? Pues por la trifásica, tú puedes de alguna forma, con unas pinzas amperimétricas, saber cuánto consumo está pasando por ese cable y poder de alguna forma, si no tengo un contador visible, etcétera y tal, saber qué energía tengo en cada punto. Entonces, al final hay sensores de muchos tipos para poder monitorizar y gestionar la energía. El consumo y la conservación del agua. El Banco Mundial alerta que la falta de agua limpia limita el desarrollo económico de las naciones. Este problema afecta tanto a los países desarrollados como a los países en desarrollo. También hay muchísimos tipos de sensores que nos permiten recoger datos sobre el uso del agua, pero no solo sobre el uso. Se pueden instalar en tuberías, en sistemas de suministro, en contadores, ¿vale? Que nos va a permitir recopilar los datos, pero también nos va a permitir detectar posibles fugas o ineficiencias, ¿vale? Luego hablaremos un poco de los casos, ¿vale? En los que hemos trabajado nosotros y hay gente que nos ha contratado porque quería controlar las fugas porque sabía que con un pico de agua iba a saber que ahí de alguna forma estaba habiendo una fuga porque era muy habitual en su industria. Entonces, en ese sentido, al final nos permite saber este tipo de ineficiencias. Y también supervisar y controlar la calidad del agua en los vertidos, ¿vale? También hay sensores que permiten saber la calidad del agua de los vertidos que yo tengo de mi industria. Lograr un aire más limpio a través del IoT, ¿vale? Sistemas de control de gases, de cualquier tipo de gases, identificación de las fuentes de contaminación, sensores inteligentes que pueden detectar una fuga de gas y también relacionado con los vehículos podemos tener de alguna forma en cuenta cuáles por dónde han ido, cómo podemos ahorrar combustible, digamos que reconocimiento de rutas, etcétera y tal, pero que eso va directamente también implícito con reducir el combustible o las emisiones que esos vehículos tienen al exterior. IoT e inteligencia artificial para la reducción de los desechos electrónicos. Ya sabemos que es muy importante también eh, conocer el ciclo de vida de un producto, ¿vale? Porque sabemos que ahora mismo hay toneladas de residuos electrónicos y la monitorización del hardware nos va a permitir saber si esa pieza de alguna forma ha acabado ya su vida útil y poder disminuir la huella de carbono teniendo en cuenta que una vez que llega ya a un uso que ya no se puede seguir utilizando ese hardware, debemos reciclarlo o debemos darle una segunda vida a ese hardware. Gestión de residuos y reciclaje. Los dispositivos IoT pueden facilitar la gestión de residuos y el reciclaje de las instalaciones industriales por proporcionando información en tiempo real sobre los niveles de llenado de los contenedores de residuos, ¿vale? Esto es muy interesante también para la optimización de rutas de transporte de recogida de residuos. Y luego el tema de la huella de carbono, ¿vale? En el 20 de mayo del 21 salió una ley del cambio climático y la transición energética que al final aplica a muchas industrias ya que tienen que calcular y publicar su huella anualmente.
Es cierto que ahora mismo es un proceso bastante complejo, con unos Excel que hay que rellenar, un proceso muy administrativo. Y nos podemos basar en facturas, nos podemos basar en que yo voy todos los días a apuntar con boli los contadores que tengo en mi empresa y así calculo a final de año la huella. Pero si yo todo esto lo tengo iotizado, ¿vale? Yo lo tengo sensorizado, yo lo tengo controlado, no es que además tenga una herramienta mucho más fiable que me permita calcular la huella de carbono a final de año, sino que yo ya voy a estar a través de la inteligencia artificial pudiendo predecir en base al consumo que estoy teniendo, cuál va a ser mi huella a final de año, aunque estemos a febrero. Ya puedo ir sabiendo cuál va a ser. Y entonces ahí me permite con antelación tomar decisiones que me permitan de alguna forma reorientar ese dato y conseguir reducirlo antes de que llegue final de año y ya tenga que darle explicaciones a los órganos legislativos. Pues aquí al final hay diferentes normas que nos hablan de las emisiones directas, alcance 1, indirectas, alcance 2, pero todas estas, todos los alcances se pueden medir a través de Sensorica IoT. Entonces, tú puedes plantearte un cálculo de huella de carbono que, por un lado, tengas datos ya en una base de datos que te los da directamente un sistema que tú tienes, pero justo para medir las emisiones de vapor o de gases no tienes ningún sistema que te permita controlarlo. Entonces, quizás puedes incluir un proyecto de IoT que permita incluir esa, esa parte que te falta para el cálculo de la huella de carbono y entonces poder conseguir que ese cálculo sea mucho más exacto. Al final, hacer del futuro algo más sostenible. Mediante la combinación, o sea, nuestra idea en Integra es que mediante la combinación del IoT para la medición de consumos y activos en el mundo físico y la aplicación de algoritmos de inteligencia artificial, podemos predecir cuál va a ser mi huella de carbono a final de año. Entonces, es muy importante monitorizar. Hay cosas que las podéis tener monitorizadas de forma analógica, cosas en Excel, no pasa nada. Pero si cada vez vamos incluyendo sistemas de monitorización en tiempo real a través de Sensorica que nos den un dato más fiable, que no el que podamos errar mediante la toma de datos de manera humana, ¿vale? Pues vamos a tener un cálculo más fiable. Y luego, después de tener esos datos de monitorización, ¿cómo reduzco? Es decir, digitalizar los procesos que puedan repercutir en los indicadores de huella para reducir al máximo. Esto se puede hacer y nosotros ya tenemos algunos proyectos en los que se ha ido haciendo. Aplicaciones reales y casos de éxito. Estos vídeos realmente, como esto es una pildorita de 25 minutos, no quiero pasarme y no le voy a dar al play un poco mientras hablo, pero nosotros hemos realizado varios proyectos, ¿vale? En este caso, Freebin es una empresa, industria del sector cárnico-ganadero, ¿vale? En la que ellos estaban completamente concienciados y sabían que tenían que encontrar herramientas que les permitieran empoderar a los trabajadores que toman las decisiones acerca de consumo de agua, acerca de consumo energético, acerca de consumo de kilovatios en las cámaras de frío, de aire comprimido, etcétera y tal, o las diferentes líneas de fabricación que tienen, o sea, líneas de producción que tienen allí. Y entonces empezó con un proyecto en el que simplemente medíamos al principio consumos de contadores eléctricos y contadores de agua y luego se fue ampliando poco a poco hasta tener datos que a ellos les interesa, como por ejemplo el consumo de litros de sangre que tienen y otros consumos mucho más específicos, como porque al final eso es un residuo, pero ese residuo les sirve también luego para, para reutilizarlo para la producción de otras materias. Entonces eso es bastante interesante y ganamos el premio de Partner del Año en Sostenibilidad con Microsoft en el 2022 con este caso de éxito. Está en YouTube todos los vídeos, ¿vale? Por si los queréis ver, en Integra. Y este es el caso de Pernod Ricard, ¿vale? Que es una industria que se encarga de la fabricación de bebidas alcohólicas, ¿vale? Bebidas conocidas por todos. En este caso ellos sabían que había puntos críticos en los que iban a tener fugas de agua y necesitaban tener todas las tuberías controladas, todos los contadores, todos los puntos en los que había paso de agua monitorizados. Y gracias a esto, empezando este proyecto así, pudieron tener controlados
todo su consumo de agua en planta, que es, digamos, el activo más crítico para su proceso de fabricación. Luego fuimos ampliando el proyecto hasta conseguir monitorizar también temperatura y humedad en la que sería el almacén, ¿vale? Porque aquí lo que aseguraban era que el producto estaba a la temperatura y a la humedad que tenía que estar y por lo tanto no desaprovechar, desperdiciar producto porque si no se encontraban las condiciones adecuadas luego lo tenían que echar a perder. Entonces, y luego el tercer caso es la empresa Tereos, ¿vale? Una industria también afincada, tiene ahí en lo que sería, es a nivel nacional, pero también tiene una nave muy importante en Zaragoza, ¿vale? Se dedican a todo el procesado de maíces y azúcares y ellos sobre todo, lo diferente en este proyecto es que además necesitaban una red de comunicaciones LoRaWAN, ¿vale? Y nosotros somos bastante expertos en la parte de telecomunicaciones. En otras empresas que nada tienen que ver con sostenibilidad, en este caso hemos desarrollado proyectos específicos de despliegue de red LoRaWAN, porque así te aseguras completamente que el dato que está captando ese dispositivo siempre va a llegar a la nube y que vas a tener una red propia que puedes controlar de telecomunicaciones sin depender de redes móviles, sin depender de redes wifi y por lo tanto es muy interesante a la hora de asegurar que el dato llega a donde tiene que llegar. Además, es muy seguro porque tú tienes tu propia red de telecomunicaciones y luego otro de los puntos interesantes de este proyecto es que ellos, entre otras cosas, como vibraciones de máquinas, etcétera y tal, querían medir eh, las trampas de vapor, ¿vale? Es decir, las emisiones que había de vapor, porque al final esto es algo muy crítico en la industria y si tú lo tienes controlado, no solo vas a poder conocer si tienes algún tipo de fuga, sino también poder de alguna forma optimizar el consumo de agua y poder conocer cuánto vapor estoy consumiendo en este sentido. Y es algo muy crítico en todas las industrias el tema de las trampas de vapor y en este proyecto los dos puntos más fuertes son la monitorización de trampas de vapor, que también les ayuda al tema de la sostenibilidad y el despliegue de la red dorada. La transformación de las empresas hacia un futuro más sostenible gracias a la tecnología. Ya hemos visto 3 casos de éxito. ¿Cómo se consigue esta transformación? Y me queda un minutillo y tal. Sobre todo, minimizando el consumo de agua, reduciendo los combustibles, utilizando energías renovables, optimizando el uso de energía, la digitalización de los procesos, la reducción de los desplazamientos y el reciclaje de componentes. Algunas de las estrategias para la sostenibilidad y tal son todas estas que hemos dicho, ¿vale? Pero sobre todo basarlas en tecnologías emergentes como el IoT, la inteligencia artificial o incluso empresas propias, herramientas que tienen, por ejemplo, Microsoft o IBM ya tienen herramientas propias para el cálculo de la huella de carbono que son bastante interesantes de conocer y yo creo que una estrategia es tener el conocimiento tecnológico suficiente, estar al día para poder pasar a un lado lo tradicional, dejarlo a un lado y apoyarnos de la tecnología para poder ser más sostenibles. Las metas de la Agenda 2030, al final, lo que dicen es que las empresas tienen que reducir las emisiones de gas de efecto invernadero al menos un 23%, alcanzar la penetración de energías de origen renovable al menos un 42%, alcanzar un sistema eléctrico con un 74% de generación a partir de energías de origen renovable y mejorar la eficiencia energética disminuyendo el consumo de energía primaria al menos un 39,5%. Los desafíos pendientes de resolver, al final, sobre todo, es la falta de conciencia. Aún no somos suficientemente conscientes de los impactos que tiene nuestro proceso productivo y que al final hay que invertir en tecnología y hay que invertir en herramientas que nos faciliten la vida y eso es un paso que es difícil de dar. Esos son los desafíos más gordos a los que nos enfrentamos en cuanto a industria y bueno, otras tecnologías que pueden servir para reducir el impacto ambiental, además de lo que os he hablado de IoT y todo el abanico de sensores que existe, el tema del LoRaWAN también está bastante en auge, tanto en IoT como para otros tipos de aplicaciones. Y luego, pues al final en Microsoft y IBM tienen otro tipo de herramientas que lo que están haciendo son facilitar que esos proyectos de sostenibilidad que quieren afrontar las empresas sean un poquito más fáciles de llevar a cabo y tienen diferentes
vamos a decir, herramientas que permiten que sea un poquito más fácil este proceso para las empresas que quieren abordar este reto de la sostenibilidad. Integra como proveedor integral de servicio de consultoría de tecnología de sostenibilidad, lo que ya he dicho anteriormente, no solo somos IoT, aunque estemos hablando hoy de IoT, no solo somos inteligencia artificial ni data, no solo somos tecnología, somos también estrategia. Integra es muy grande, ¿vale? Y puede ayudar ya sea desde la consultoría, ya sea desde la aplicación de un proyecto piloto, ya sea desde la aplicación de un proyecto a alto nivel de todas las áreas de la empresa, os puede ayudar a que seáis un poquito más sostenibles y que reduzcamos ese impacto ambiental que tanto necesitamos todos. Y nada, con esto acabo mi intervención y no sé si hay alguna pregunta. Se me hace un poco corto los 25 minutos, pero es cierto que yo creo que las píldoras son así un poquito más llevables de información. Bueno, muchas gracias, María. Sí, como os decía al principio, podéis hacer las preguntas que tengáis en el panel de vuestra derecha, en el apartado de preguntas. Y si ahora mismo no surge ninguna duda, pues el email de María lo tenéis en el email que os mandaremos mañana y ella os lo dirá ahora. Eh, a ver, veo aquí que pregunta una persona, María, que cómo se podría abordar o si es posible abordar proyectos de presupuestos más pequeños o para pequeñas empresas, que si es posible hacerlo por fases. Sí, eso nos lo suelen preguntar mucho también en proyectos, lo que decía que abordamos de LoRaWAN y tal. Al final, nosotros siempre lo planteamos como proyectos faseados, en el cual yo sé que tengo diferentes herramientas ya en mi empresa que me aportan a la hora de, por ejemplo, el cálculo ese de la huella de carbono. Pero sé que hay justo un ejemplo, ¿vale? Hay un consumible que yo no tengo el control sobre él, ¿vale? Entonces yo quiero hacer un pequeño piloto que sea monitorizar esto y poderlo representar en un lugar, etcétera y tal. Y luego también considero que se nos da bastante bien la integración de sistemas. Es decir, yo creo que es completamente viable empezar por un proyecto pequeño, que es lo que suele hacer la gente, y si está contento con ese primer cálculo de consumo de trampas de vapor, cálculo de consumo de agua, vaya creciendo hasta al final tener una herramienta completa en la que yo tenga diferentes informes, diferentes cálculos y eso me permita tener una visión real de cómo estoy en cuanto a sostenibilidad. Así que es completamente viable y yo creo que es mucho mejor empezar así que no lanzarse en un proyecto gigante de quiero controlarlo todo y monitorizarlo todo. Y muchas veces por validar la tecnología. O sea, si yo no estoy seguro de la tecnología esta va a funcionar, no importa hacer un primer proyecto pequeño y si luego no sale el proyecto final porque nos quedamos descontentos un poco con que prefiero hacerlo con Narrowbound IoT porque no me convence de LoRaWAN, etcétera y tal, bueno, pues se cambia y al final se puede probar bastante la tecnología hasta encontrar la que se encaja a cada caso. Entonces, sin problema, a lo que preguntabas. Pues muchas gracias. Bueno, como os decía, mañana os mandaremos por email la grabación y el PDF de la sesión y ahí tendréis el contacto y el teléfono de María para cualquier cuestión. Eso es. Y así un poco por dejaros los siguientes Summer Pills que tenemos de los compañeros, pues el de Gemelos Digitales, que es mañana 12 de julio, vamos a hablar un poco de la herramienta de Azure Digital Twin y yo creo que es bastante chulo en este punto que nos encontramos en los que están tan en auge y luego tendríamos el viernes, ya el jueves, la parte de subvenciones para la transformación digital y la sostenibilidad de la industria 4.0, el jueves 13 de julio a las 10, que lo dan los compañeros. Ya, muchas gracias. Y gracias, Ana, también.